Estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos a Hable el Pueblo. Hoy tenemos un programa especial, es en realidad una noche especial en la que quisiera empezar este programa agradeciéndole a todos quienes me han acompañado en el panel durante estos meses, agradecerle la confianza depositada en mi persona, a Ricardo Belmont Casinelli, a Luis Alfonso Morey, a Katy Garay y a todo el equipo que hace RBC Canal 11, que se convirtió en el canal de la resistencia, en el canal de la esperanza, en el canal en el que todos nuestros invitados vinieron para hablar desde la libertad, desde la independencia, en un momento crítico para nuestra democracia, en el que nos estamos jugando los próximos 5 años, en el que se exige a la ciudadanía, al electorado, que sea responsable al momento de emitir su voto. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar conscientes de que los operadores de los grandes poderes que están detrás del poder que aparentemente es el que está representándonos, están ahí siempre firmes. Tenemos a la prensa concentrada, los operadores políticos que se traducen en encuestadoras, están allí tratando de todavía imponernos candidaturas, jugando con cifras, manipulando a un electorado que hasta el momento sigue indeciso, un electorado que no se siente representado por 2 candidatos que están corriendo en esta campaña. Creo que a nosotros nos toca como comunicadores, a los intelectuales, a los profesores y a todos quienes hacemos este país, nos toca ser responsables. No olvidemos la historia, hagamos memoria de lo que fueron la década de los 90, hagamos memoria de lo que han sido todos los años en que el Perú y los medios de comunicación vivieron sumidos en la peor de las autocracias, hagamos memoria para que no volvamos a repetir aquello que deploramos y que en este canal no hemos cansado de denunciar. Creo que estamos en un momento en el que nos toca ser responsables, nos toca ser críticos, nos toca creer en la democracia. Hay que seguir sosteniendo la democracia y hoy, que es quizá el último programa que va a estar bajo mi conducción en Hable el Pueblo, quiero que hablemos de un tema que nos compete a todos los peruanos, un tema que tiene que ver precisamente con aquellas empresas que tratan de operar para manipular al elector. El elector tiene que decidir con libertad. Y esa libertad es la que nosotros vamos a defender siempre. Alguien alguna vez me reclamaba que por qué como editor publicaba libros de gente con la que yo no conciliaba en ideas. Y le dije algo que alguna vez dijo Voltaire, que yo no puedo estar de acuerdo con lo que opina otra persona, pero daría mi vida por luchar para que tenga la libertad, para que pueda decir lo que piensa. Entonces, desde esa libertad, les doy la bienvenida a Hable el Pueblo y los dejo con este informe que ha preparado Juan José del Castillo sobre el voto de los indecisos. Ante las constantes agresiones del que es víctima Canal 11, ejecutivos de esta televisora pidieron garantías ante la Gobernación de la Victoria. Garantías para la prensa independiente. Luego de que el 11 de abril, un grupo de matones liderados por el ciudadano español Alejandro López Coto tomara por asalto el emblemático canal de la Victoria, Ricardo Belmont Casinelli retomó las instalaciones de esta televisora en su condición de accionista mayoritario. El hostigamiento a nuestras instalaciones y personal es constante, ya que la presencia de estos individuos vinculados a la empresa Protec Security ha sido verificada por la policía, detectándose incluso individuos que han cumplido sentencia por asalto a mano armada. Estos eventos han obligado a los ejecutivos del canal a pedir garantías ante la Gobernación de la Victoria, audiencia a la que fueron citadas ambas partes, a la que nunca llegó López Coto. Bueno, se ha llevado adelante la audiencia única a la cual nos citó el gobernador, la cual ha concluido hace unos minutos
y la otra parte, el denunciado, no ha asistido. Como se recuerda, el 18 de mayo se encontró una granada de guerra como señal de amenaza en la camioneta del editor general de Canal 11. En otro momento, el gobernador de La Victoria manifestó su preocupación porque en más de un caso han constatado que delincuentes se presentan como empresas de seguridad para atentar contra la seguridad de los ciudadanos. Bien preocupante, la verdad, porque ya son varios casos que estoy viendo, pero no se puede permitir y tolerar, alegándose de temas, o sea, legales, ¿no? Hacer empresas de fachadas, por ejemplo, de seguridad, pero los que trabajan, la mayoría que son convocados a esas empresas son delincuentes, o sea, son canceentes que tienen... Bien, fue un recuento de lo que había pasado durante los últimos días en este canal, en el que Luis Alfonso Morey, Ricardo Belmont y todos quienes hacemos RBC habíamos estado defendiendo la libertad desde la única trinchera que tenemos, que es nuestro canal, nuestra pantalla, la comunicación. Quiero que por favor nuestro director ponga el informe que tiene que ver con el voto de los indecisos, porque vamos a tratar este primer tema sobre esta gran cantidad de peruanos. Hay más de un 5% de ciudadanos que no tienen todavía definido por quién votar, que se sumarían a ese casi 12% de votos viciados o votos en blanco, que en su totalidad hacen casi el 18% de un elector que definiría quién podría ganar este 5 de junio estas elecciones. Vamos con el informe, señor director, y volvemos con el panel. Los indecisos marca los últimos días de la campaña. Indecisos en la mira. De acuerdo al Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica del Perú, el 24% de los electores recién decide por quién votará en las 2 últimas semanas previas a las elecciones. El 10% decide el mismo día. La candidata naranja tiene claro que de ningún modo logrará convencer al elector antifujimorista y sabe que su fortaleza es el discurso populista. Para eso, no ha dudado en ofrecer a los mineros informales que aprobará el uso de dragas para la extracción de oro en la Amazonía peruana, pese al evidente daño ecológico que eso significa. Y para enviar una señal a esos posibles electores, ha puesto a trabajar a su bancada en el Congreso para aprobar esa nueva legislación. Este es un ejemplo claro de cómo Keiko Fujimori tiene un discurso populista con el que busca convencer a los electores sin importarle el alto costo ecológico de su estrategia electoral. Pedro Pablo Kuczynski le recuerda a su adversaria su pasado y presente fujimontesinista, con lo que espera convencer no solo a los indecisos, sino a los electores de izquierda que se han planteado votar en blanco. A escasos días de las elecciones, queda claro que el gran poder electoral está en los indecisos. Bien, fue el informe que preparó Juan José del Castillo sobre los indecisos. Ya estoy con mi primer panel. Esta noche me acompaña Rosario Grados, que es politóloga. Rosario, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Me acompaña la abogada Evelyn Coloma. ¿Cómo Evelyn, estás, buenas Javier? noches. Gracias Y me por la acompaña el invitación. sociólogo y economista Gonzalo Alegría. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos frente a un caudal, en realidad, de votos por el que nos da la sensación ambos candidatos están desesperados para tratar de capturarlos desde el ataque. Uno con mayores estrategias que otros, pero finalmente la lucha es por ese voto de indecisos. Gonzalo. Realmente el problema que tenemos en la actualidad es que según la encuesta que acaba de salir de CPI, ojo que CPI es la tercera encuestadora del país después de Ipsos y GFK en su nivel de seriedad, y ha acertado bastante en las últimas veces. Ahora bien, es cierto que hay por ahí una foto folclórica de si se reunió con un señor en una cafetería, etc. Pero no lo creo, porque mire, las encuestadoras habitualmente se reúnen con los políticos. Y se reúnen no para vender cosas ni para ser corruptas, sino para hablar de las estrategias de los políticos y cómo los políticos se organizan e intentar, como no, también es verdad, no venderles los servicios como un gesto de corrupción, sino venderles servicios de asesoría, etcétera, a partir de la data. Esto ocurre en el mundo entero. Entonces, cuidado, tampoco debemos dramatizar tanto el asunto de que se reúnan. Pero definitivamente, bueno, eso siempre pone pues un velo de duda. En cualquier caso, lo que nos interesa es que si estos datos son reales, se está notando
que entre marzo, abril y mayo ha habido una cierta subida de Keiko y una cierta bajada de PPK. Y esto a la campaña de PPK le debería preocupar, porque en el fondo el voto se ha consolidado a estas alturas y hay un 89% de personas que dice que votaría por Keiko y no va a cambiar su voto, y un 80 y poco por ciento de personas que dicen que van a votar por PPK y no van a cambiar su voto. Y es cierto, como dices tú, que tenemos ahí dos bloques muy marcados. Un bloque son los indecisos, que es bastante bajo, está en torno al 5%. Quiere decir que ese que dice aún no me he decidido no es tan grande en este momento. Ya saben que estas cosas fluctúan, son sociológicas. Y en cambio, cuidado, hay muy grande el viciado y nulo, muy grande, casi cerca del 12%. Sumarían un 17% entre los dos. Entonces, ¿dónde debería atacar PPK si fuéramos asesores de PPK y quisiéramos ayudarlo? Bueno, pues obviamente no ha funcionado la campaña en donde PPK se presenta como adalid del antifujimorismo para el voto duro de izquierda, que es ese viciado y nulo. Ese viciado y nulo es el que ahora, por ejemplo, una Verónica Mendoza dice, por favor, no voten ni por este, ni por este, ni por aquel, ni por lo demás allá. Entonces, al final, como si fuera un galimatías, tienes que adivinar que te está pidiendo el voto por PPK, pero no te lo pide. Entonces, antiguamente teníamos una tradición política en el Perú que era el voto crítico. Lo hacía mucho el APRA, por ejemplo, decía, voy a votar por la derecha. Al debate Sergio Bazán, ¿no? Claro, entonces dice, aunque sea tapándome la nariz, voy a votar por este porque es menos malo que el otro, ¿no? Pero eso no se está haciendo ahora. Goyo no aceptó la visita de PPK, Verónica no está dando ese apoyo. Lo grave de todo PPK. esto, Gonzalo, permítame que te corte, es que he tenido información de que Goyo ha pedido reunirse con Keiko Fujimori para ofrecerle su apoyo. Bueno, eso no me lo creo del Sí, todo, pero- tampoco bueno, sería un sí, suicidio sí, sí, político claro, por parte pero te de digo la- lo que- porque son las antípodas. Son ¿no? rumores. Pero en Son cualquier rumores. caso, concretando, la idea para que nos entiendan los telespectadores sería, ¿cuál sería la estrategia de PPK? Limpiarse de las acusaciones que vienen haciendo por la red contra él, que serían el IPC, que le dio 118 millones de dólares en un cheque y que se lo han sacado 3 veces ya en campaña, la de COSAPI, la constructora de la que él tenía el Pero 25% de los aeropuertos. con ese Porque esa inventario Keiko limpiada- sale perdiendo, ¿no? No lo sé, lo único que te sé decir es que el problema es que él tiene que ser el adalid del voto de izquierda. Y el voto de izquierda es un voto muy selectivo, casi quirúrgico. Entonces tendría que empezar por decir, miren, de todo esto que me acusan, incluido, como no, el tema del gas, yo no tengo nada que ver, pero ya demostrándolo. ¿Por qué? Porque si no va a llegar al debate débil y en el debate se lo van a sacar. Y no va a tener tanto margen de tiempo. Él debería anticipar el ataque que le van a hacer ahora, con ruedas de prensa, etcétera, como para que cuando llegue el debate no te puedan sacar ese tema. Yo creo que ahí en ese punto lo que vemos, ¿no? PPK tiene estas acusaciones y sobre las cuales de repente no ha sabido defenderse, pero si nos ponemos a pensar, la cantidad de acusaciones que tiene Keiko y las personas que las rodean son mayores, ¿no? Ahorita ella está siendo investigada, ella y su esposo, por un tema de lavado de activos, y hay muchas personas investigadas, las personas que van junto con ella en el partido incluso han sido elegidas ya congresistas, ¿no? Pero creo que eso la ciudadanía no lo toma, la población no lo toma en cuenta. Solo para comentarle a Evelyn que justamente el problema es que el electorado de Keiko es más perdonavidas que el electorado de PPK. Esto nos ha pasado muchas veces. Por ejemplo, a veces te dicen, no me importa de lo que acuses a Castañeda porque yo voy a seguir votando a Castañeda. Entonces tú te quedas alucinado porque dices, ¿no? Hay cierto electorado que lo que vota es eficiencia y no tanto el otro tema. Y entonces dicen, bueno, vamos a votar por Keiko a ver si nos da seguridad y chamba. Entonces el problema está Lo reducen en a que eso. PPK no le puede quitar ese electorado a Keiko, es muy fiel. Entonces, más que atacar a Keiko, intentarla desgastar, debería intentar ganar el voto de esos que quedan en viciado y nulo. Y yo creo además que le ha servido mucho a Keiko victimizarse, ¿no? Ella es mujer, no se le puede atacar, o sea, partiendo de tratar de identificarse que como por el hecho de ser mujer se le perdonan cosas, ¿no? Entonces, victimizarse le ha servido, ¿no? Cada vez que ha salido algún tema como este de la investigación de la DEA, que efectivamente ella no está siendo investigada, pero sirvió para victimizarse una vez más y subir votos, ¿no? Entonces, creo que las estrategias que ha utilizado le han servido, ¿no? Ahora, yo no sé si es que las encuestas, porque eso ha sido un simulacro de votación, ¿no? Que no es exactamente una encuesta, es una figura diferente,
pero yo veo también desesperación en el grupo parlamentario, bueno, el grupo partidario que acompaña a Keiko, porque hemos empezado a notar en estas últimas semanas una guerra sucia muy particular por ejemplo, ¿no? de la década de los 90, ¿no? que... Sí, bueno, eran inapropiadas totalmente, y además esto de las PPK calientes, que es un grupo de, bueno, de bailarinas que se ha expuesto como si fueran ellas representantes de PPK, que no son, ¿no? Es muy parecido a lo que pasaba en los 90 o en el 2000, ¿no? En la campaña que estuvieron en el 2000. Las mismas, ¿no? Son las mismas. Sí, Carlos Hugo Santander, que panelista de Hable el Pueblo, que ahora está en Brasil, escribió un artículo en el que decía que Verónica Mendoza debía definirse. Y que así como dice que no va a votar jamás por Fujimori, pero deja prácticamente tácito de que va a votar por PPK, pero que eso no es suficiente para la población. Claro, que ella te dice, ¿no? tampoco Claro. vote O sea, en blanco, ¿por qué? tampoco vote en nulo al final. ¿Por qué no hay esas definiciones desde la izquierda, Rosario? Tú que nada. has sido candidata Buenas por el noches, Frente Harold, Amplio. Buenas noches. Evelyn y Gonzalo, ¿no? Es así, el apellido Alegría queda pues muy presente, ¿no? Nada, en principio coincidir contigo en que efectivamente creo que el voto que tendría que comenzar a atacar PPK es el voto de los indecisos, perdón, de los que quieren votar blanco o viciado. Claro, blanco o viciado o nulo, ¿no? Creo que ese es un voto que particularmente jamás va a votar por Keiko Fujimori, pero tiene que ver con algo que has mencionado tú, Harold. Obviamente yo soy militante de izquierda y creo que se nos está tratando de endilgar este San Benito de que es la izquierda quien finalmente va a definir este momento electoral. Nosotros y consideramos... lamentablemente es así. Yo no sé si tan es así. No porque sé es si tan es elección así. entre dos candidatos A ver, de derecha. Creo que no es Tienen tan así 22 porque... congresistas electos. Tenemos No es 20. 20, creo pero no es que poco, ¿no? ya de por sí, o sea, salga quien salga para Comparando nosotros... con el APRA, que tiene 5, Pero 20 tiene una son- importante representación. Para nosotros, ambos candidatos son parte o representantes de un sistema económico que obviamente implanta pues, beneficios para algunos, Neoliberalismo. poco, claro. Neoliberalismo le pondríamos algunos, ¿no es cierto? Pero sí hemos hecho un matiz importante que lo ha reflejado Verónica Mendoza, ¿no? Consideramos que el principal, digamos, enemigo del pueblo en este momento para la población peruana es Keiko Fujimori, ¿no? La corrupción. Y evidentemente, no solamente por la corrupción, sino porque representa un gobierno de muerte, ¿no? Y ahí yo quiero nombrar a Melissa Alfaro, que recordamos, una periodista, a Pedro Wilca, quiero recordar a la gente del Santa, a los campesinos del Santa. Entonces, no estamos hablando del retorno de un gobierno cualquiera, ¿no? Estamos hablando de un retorno de un gobierno de la muerte, ¿no? Ahora, sí, pues, hay que comenzar, o sea, nuestro papel como izquierda lo hemos asumido. No vamos a dar un voto expreso a PPK porque no nos corresponde eso. O sea, nosotros estamos organizándonos para algo que de repente de manera muy coloquial hemos llamado la resistencia. Porque sabemos que cualquiera que sea el gobierno que entre, vamos a hacer oposición, Claro, ¿no es cierto? Leí un artículo de Agüero, que joven poeta acaba de publicar en las redes, en el que Ya. decía, por ejemplo, de que sería importante que la izquierda, ¿no? Haga esa expresión crítica, digamos, ¿no? Real, de votar por PPK, decirlo, como quien dice, vamos a votar hoy porque vamos a tratar de vencer mañana, porque va a ser más digamos, en democracia, mejor vencer a alguien como PPK. Yo lo pondría Keiko de alguna Fujimori. manera, mira, no estoy en contra de lo que dice Agüero, es más, puedo coincidir con él, pero yo creo que nosotros ya estamos en una lucha por el vencimiento desde ayer, por ponerlo en términos de temporalidad. O sea, definitivamente nosotros hemos dicho, bueno, hay dos representantes de la derecha, nosotros hemos optado por hacer una contracampaña directa contra Keiko Fujimori porque expresa todo lo que no queremos para la población, ¿no? Y evidentemente nosotros al interior de nuestras filas, pero más allá de nuestras filas, hay mucha gente que todavía está esperando también gestos de PPK, ¿no? O sea, gestos de, no solamente se trata de los gestos de Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Porque le piden a Verónica Mendoza que haga esto, aquello, pero PPK finalmente, ¿qué está haciendo? ¿No? Que haga un poquito de campaña, eso le pedimos, bueno, ¿no? yo creo ¿Crees que eso ayuda? Bueno, ¿Ayuda? yo creo que sí ayudaría. Sí, O no, sea, la ayudaría que definición se defina Mendoza. que se defina. Bueno, yo he Y visto si da gestos PPK publicaciones- también, ¿no? Si dice, claro, voy a en ambas respetar la partes, ¿no? consulta previa, tal, Sí, tal, claro. tal. Bueno, y PPK Si se dice- ha reunido con los miembros de la CGTP, han firmado acuerdos y todo en pro del beneficio de los derechos de los trabajadores, ¿no? Que se van a respetar los derechos, que a mí me parece importantísimo. Si recordamos además todos los recortes Pero más de que derechos. declarativas, ¿no? O sea, como No, gestitos. los han mucho hecho, más. ¿no? Los han firmado. Entonces, yo creo que eso, frente a todos los recortes de derechos laborales que hubieron en la década del 90, es un paso adelante, ¿no? Entonces, ya firmar, quizá en este momento nos hemos entroncado en que hay demasiados ataques que se tienen que contestar también, ¿no? Entonces, debe ser difícil para la agrupación tenerse entre quién va a contestar los ataques, que son todos los días,
y también qué más gestos podrían hacer, ¿no? Yo creo que, Pero yo creo sí, que es claro que hay dos sujetos que tienen que hacer campaña. Uno es Keiko y lo está haciendo muy bien, ¿no es cierto? La Pero por señora el está otro que camina lado, por claro. todos los pueblos. Aquí al que le corresponde hacer campaña no es a la izquierda, es al señor PPK. pero yo creo que sí es haga su importante propia tomar, campaña, tomar ¿no? posición, ¿no? En pos de la democracia. Sí, yo creo que es parte de ser demócratas y de ser representantes, porque Pero ahora, ya son representantes del país, porque son militantes, porque tienen Gonzalo, y puestos, volviendo al tema tomar del- posición. De los datos. De los datos. Que yo soy un fanático de Mira, los datos. acaba de salir Mira, esta encuesta en la que supuestamente Claro. Keiko le llega como 8 puntos a PPK. Claro, ¿Ya? pero ¿cómo logra pero eso? pensando Pero en ¿cómo que, logra ya, eso? pero Efectivamente, es que termino. ¿cómo? Pensando en que las cifras sean reales, ¿no? Ujú. Vamos a darle A el beneficio de la duda. Ya que Exacto. CPI tiene razón a pesar que se reunió con Joaquín Ramírez. Ya, vamos a darle ese beneficio de la duda. Pero hace 5 años, a casi días similares a los de ahora que faltan para la elección, tenía menos, tenía casi igual cantidad de diferencia Keiko frente a Ollantumala. Y sin embargo, Ollanta Ollanta gana. Exacto. ¿No? O sea, digamos, tampoco puede ser algo tan creíble o una especie de ley que lo que la encuestadora diga sea verdad. No bueno, necesariamente, eso sin duda. Pero entrando en materia, el primer tema interesante está que Keiko tiene el 49% de voto femenino en distintas regiones frente a un 34% de PPK. Quiere decir, gran parte del problema estriba en la simpatía que genera que ella es mujer en el colectivo femenino, ¿no? Y eso va a ser muy difícil de solucionar. En una ocasión el propio PPK hizo bromas, dijo, yo no me voy a cambiar de sexo. ¿Te acuerdas cuando le preguntaron al respecto? Número 2, el tema está también por regiones. La selva está con Keiko, el norte del Perú está con Keiko. Ya el centro lo ha recuperado en buena parte PPK, por ejemplo, Bueno, toda la región de Arequipa Huancayo también, y ¿no? todo En Are- esto. en Arequipa PPK tiene Arequipa siempre ha 60%. estado con PPK, siempre desde ha la estado primera con vuelta, PPK, ¿no? desde la primera vuelta. Y Tenemos en el más sur, telefónicas. ahí es donde PPK tendría que haber echado con garra, ¿no?, las ganas, porque el sur siempre es proclive a un voto antifujimorista. Señores, tenemos llamadas telefónicas. Señoritas y señor. Sí. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Tenemos llamadas telefónicas? Sí, Aló, aló, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Sí, Adelante, lo escuchamos. yo quería decir lo siguiente. Acá lo que sucede, mi estimado, es un solo fenómeno. El antivoto ya no funciona. Esto sucedió, por ejemplo, no, yo no voy a votar por Alan García, voy a votar por Toledo, para que no salga Alan García. No funcionó. No, yo no voy a votar ahora por Toledo porque no funcionó, voy a votar por Ollantumala y tampoco funcionó, señores. Quería decirles eso. Ok. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, ¿no? Siento mucho todo lo que está pasando de corazón. Soy Mary Gambetta. Y no nos hagamos los ciegos con Keiko, ¿no? Keiko, desde que ya empezó su campaña, está gastando millones y millones de dinero y nadie dice nada de lo que está gastando. Y aparte también que fue la primera dama y no nos hagamos que no sabe nada de lo que estaba pasando en esa época, ¿no? Gracias. Bien, gracias por tu comunicación, Mari. Aló, buenas noches. Aló. Bien, se fue la llamada, creo. Volviendo a lo que decía Rosario, y quiero que lo comente. Tenemos llamada. Aló, buenas noches. Aló. No, se fue la llamada. Rosario decía que no solamente basta lo que Verónica Mendoza se defina, sino que efectivamente PPK, que es quien está en campaña, debería tener los gestos concretos. Exacto. Claro, Sí, sí, evidentemente además porque muchos de los que venimos de una participación activa, ¿no?, militantes, consideramos de que estamos viendo un momento muy parecido al de los 90, ¿no? Particularmente quien habla tiene la oportunidad de, así como está acá hoy sentada, salir a hacer piquetes, ¿no?, producto de la movilización que estamos organizando también desde el Frente Amplio, y nos damos cuenta que hay algo que ha generado el fujimorismo, ¿no es cierto?, que es ese tema con la violencia, ¿no? El Y creo que odio. hay que mencionar el odio, ¿no? O sea, y entonces tienes que tú ahora sales a hacer un piquete e informar qué ocurrió durante la época del gobierno del fujimorismo y salen y te insultan, y a nosotros los miembros de izquierda nos dicen terroristas. Y yo creo que eso hay que ponerlo en televisión porque nosotros, particularmente quienes militamos en el Frente Amplio, sí hacemos un deslinde claro contra el fujimorismo y contra Sendero Luminoso. Y eso hay que ponerlo porque ahora creo que uno de los peores peligros que puede haber con el retorno del gobierno fujimorista es que a toda la gente que reclame, se organice o haga cualquier hecho político, nos tilden de terroristas. Pero ¿no? una Y eso es lo consulta que te PPK quiero puede, hacer ¿no?, yo también respecto a esto de comenzar a las posicionarse. manifestaciones. En la campaña anterior, en las presidenciales anteriores, no hubo no a Keiko en la primera vuelta, solo hubo en la segunda vuelta. Sí, fue así. Quiere decir, la Yo manifestación estuve- de no a sí, Keiko bueno. fue en la segunda vuelta.
y Keiko estaba a una distancia como de 4 o más puntos, 6 puntos en la primera vuelta. Vino la manifestación y se redujo a 2,5 puntos en la segunda vuelta. Actualmente hemos tenido la paradoja de que han hecho la manifestación en la primera vuelta, cosa que no pasó tan espectacularmente en la vez pasada, y también redujo. Entonces, este lunes 30, ustedes se han... lunes 31, perdón, ahí el calendario me falla. Bueno, pero el lunes 31... ¿Ustedes cómo piensan hacer la manifestación para que no pueda ser usada como un boomerang político? Yo creo, perdón que te corte. Ya pasó una vez. Sí. Es decir, que si juegan a una manifestación... Es un arma de doble filo. Sí, es un arma de doble una manifestación de Keiko no pasará jamás, etcétera. Al parecer, el resultado final tal vez no es, es que es un arma de doble filo. ¿Y qué pasó al día siguiente? El día de la marcha que tuvieron antes de la primera vuelta y el día siguiente, ¿no? Que mucha gente empezó a postear las cosas buenas que ellos consideran que había hecho Fujimori en el gobierno, ¿no? Cuando entraron a, por ejemplo, a liberar las universidades. O sea, temas de que la gente lo pone en pro de que son partidarios de esta agrupación, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas que no tienen conocimiento de lo que pasó en los 90 se pudieron enterar de las cosas buenas que se hicieron y entonces no entienden por qué los ataques, ¿no? El problema fundamental es que está en que los peruanos no conocemos nuestra historia, ¿no? Entonces las nuevas generaciones no saben exactamente lo que pasa. Y solo otro dato, en nuevas generaciones de 18 a 24 años, la encuesta CPI nos dice, sorpresa, que la mayor parte de los votantes están con Keiko y ya no con PPK. Quiere decir, esos jóvenes que no conocen mucho de la realidad, se han pasado cuando normalmente eran PPK. Lo que pasa es que hay una generación, Gonzalo, que creo que somos de la misma generación, que hemos empezado, digamos, nuestra adultez haciendo marchas contra el fujimorismo cuando sacaron, por ejemplo, lo mismo el Tribunal Constitucional, o cuando pasó lo de la matanza en la Cantuta, o sea, varias cosas. Pero lo que creo es que hay una lectura más allá de las cifras, ¿no? O sea, es evidente que hay un grupo de jóvenes, como bien has mencionado, 18, 19, 20 años, que sí está súper politizado porque proviene de una movilización pulpín, de una repartija. Pero creo que hay otro grupo, ¿no?, que lamentable debido a los efectos de lo que se ha impuesto durante casi 10 años de gobierno fujimorista, ¿no?, que es la precarización de la educación, la precarización del trabajo en general. O sea, yo creo que hay un muy buen trabajo que hay que ver más allá de la votación, ¿no es cierto? Ahora, nosotros no organizamos la movilización, ¿no?, Keiko, nos sumamos, queremos también darle una orientación, pero creo que es parte de la tarea que tiene todo ciudadano, que además esta dicotomía que se pone, ¿no?, democracia y dictadura, tiene que hacer. O sea, es algo que inevitablemente tenemos que hacer ante la posibilidad de un retorno de un gobierno como el que tenemos ahorita a puertas, ¿no?, como el gobierno fujimorista. Entonces, más allá del boomerang, creo que sí tenemos la labor de comenzar a politizar la sociedad. Creo que eso es importante porque ya la gente puede también tener posición, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que viene con el retorno de este gobierno fujimorista, ¿no? En términos muy prácticos, ¿no? ¿Qué implica tener derechos laborales o no? ¿Seguir precarizándolos más? Libertad de expresión. 30 segundos para concluir, Gonzalo. Bueno, simplemente decirles que además el gran reto para PPK sería que este viciado, este nulo, se convierta porque él, aparte de cambiar su propia imagen, enfrentarse a las críticas que va recibiendo por las redes, anticipe el debate. Porque el primer debate le ha ido francamente mal. Según la encuesta, el 51% de los que vieron el debate consideran que había ganado Keiko. Y eso significa que Keiko en ese debate ganó la simpatía o al menos el reconocimiento de 11 millones de votos. Eso es imperdonable. Ese jefe de campaña, esos responsables de campaña, realmente deberían estarse cortando las venas en este momento. ¿Por qué? Porque lo dejaron ir al debate sin estar preparado para las posibles ataques. Y eso es lo que él tiene que anticipar ahora. Y no dejarlo para el debate, porque en el debate no tiene tiempo. Él debe ir como un estadista, con propuestas, etcétera. Y todas estas cosas que le plantean, discutirlas ahora, no en el debate. Sí, vamos a volver con otro panel que vamos a tratar este tema de la estrategia y campaña, ¿no? A ver si le ayudamos en algo pues a este señor a que se ponga las pilas porque ya tiene el tiempo encontrado. 20 segundos. 20 segundos, que yo creo que sí es importante ser oposición, pero que también va a ser complicado ser oposición si nos estamos enfrentando a 73 congresistas de parte de él, que es posiblemente el próximo gobierno. Entonces es importante tomar posición para evitar exponernos a una situación así, ¿no? Yo creo que sí, la definición de blanco o nulo va a ser importantísima, ¿no? Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Gonzalo. Gracias, Rosario. Ha sido un día en realidad especial. Me alegra concluir este panel.
como con ustedes. Señor PPK, que haga campaña, porque la izquierda no se lo va a Sí, hacer. gracias. por Nos vamos a un corte y volvemos con nuestro siguiente panel. Lucha con firmeza.